Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos. Este podcast es producido por Guadalupe Olivares y conducido por Bernardo Sánchez Bataller. Aprendiendo Juntos es un espacio que ofrece diferentes contenidos para aprender e informarnos. Como 2023 es año electoral, el eje transversal de nuestros episodios será la política. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar tus ideas para futuros capítulos. Estamos en el cuarto bloque temático de Aprendiendo Juntos y en este 29º episodio tenemos la visita de Mariano Cáceres, magíster en finanzas y socio de Fórmula Asesores. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Todo bien, vos, gracias por la invitación. Con muchas ganas de hablar de economía, que es un tema que siempre en Argentina es noticia y que también a las personas que escuchan cotidianamente Aprendiendo Juntos les llama mucho la atención. Ahora vamos a entrar, después de haber pasado por tema criptomonedas y también de brechas de género vinculadas a la economía, a algo quizás un poco más amplio y que impacta mucho en el día a día, que tiene que ver con la macroeconomía. ¿Cómo podrías definir o explicar para aquella persona que quizás no entiende muy bien qué es la macroeconomía? La macroeconomía es el estudio de las variables que influyen en el día a día de las personas. Desde la inflación, desde el movimiento del tipo de cambio, desde datos que tienen que ver con el empleo. Es decir, es vista la información desde un punto de vista macro para procesarla y tomar decisiones, básicamente. Y hoy en día todo se mira, todos los datos, cada vez salen más datos, sobre todo porque estamos cerca de las elecciones, entonces hay muchos candidatos que hablan de determinado dato, que comparan, a veces hacen cosas que técnicamente no son correctas, pero la macroeconomía en sí es lo que te mueve tu día a día aunque no te des cuenta. Muchas personas también suelen preguntarse o no terminar de comprender por qué impacta tanto en la economía argentina estas famosas corridas o crecidas del dólar. ¿Cómo podrías explicarlo? Hermosa pregunta. Básicamente tenemos varios temas para tratar ahí. El primer tema es que nosotros consumimos lo que exportamos, número uno. Número dos, el argentino y su proceso de potencial industrialización requiere de mucho componente importado. Y número tres, la historia de nosotros con nuestra moneda, que no es refugio de valor, genera una cierta obsesión del argentino con el dólar. Entonces, en este marco, en donde Argentina tiene una debilidad en su balance del Banco Central, donde faltan dólares, cada vez más nos influye en el día a día esto que es las corridas de los dólares paralelos, porque ni siquiera estamos hablando del dólar oficial, que en la práctica el dólar que debería impactar en tu bolsillo es el dólar oficial, que es al cual se encuentran valuados las cosas que nosotros importamos o los componentes importados de cada uno de nuestros productos. Entonces, en eso y en una dinámica en donde Argentina viene viviendo un ciclo de inflación, endeudamiento, crisis, inflación, endeudamiento, crisis, o al revés, deuda, inflación, crisis. Es decir, todos los déficits que tiene Argentina, sobre todo hablando del déficit fiscal, terminan financiados o con inflación, que es a través de la emisión, lo financian con emisión, o terminan financiados a través de crisis de deuda, porque toman más deuda de la que pueden pagar. Entonces, en ese marco, la influencia que nosotros podemos observar en la macroeconomía argentina termina pegando y buscando o haciendo que la gente se refugie también en moneda dura, que es básicamente el dólar. Recién decías que la emisión es uno de los causantes de la inflación y en este último tiempo en Argentina hemos vivido un complicado proceso inflacionario. Además de la emisión, ¿a qué otros factores o a qué otras circunstancias le atribuís esta fuerte crecida en la inflación? En principio, tenemos que entender que la inflación sí tiene, sí tiene un vínculo con la emisión, porque es algo que hay hasta académicos que lo discuten.
Eso, la realidad es que es así, es la principal fuente de inflación en Argentina tiene que ver con la emisión. Pero la emisión no es el problema es el déficit. ¿Bien? El déficit fiscal. ¿Qué otros factores? Sí, volvemos a algo que mencioné recién. Nosotros consumimos parte de lo que exportamos. Eso también tiene que ver con la suba de precios. Obviamente hay vínculos en las cuestiones monopólicas o algunos oligopolios que manejan los precios, pero a la larga es una variable que es casi puramente o exclusivamente monetaria. ¿Hay influencias? Sí, hay influencias desde la micro, lo que tiene que ver con estos monopolios o oligopolios que manejan los precios, pero a la larga el principal problema es la emisión, o la emisión es la causa a partir de un problema de déficit fiscal que tenemos, que es vivir o gastar más de lo que se genera. Es decir, yo no estoy diciendo que la forma sea sí o sí recortando gasto, pero también puede ser subiendo ingresos, pero tiene que haber un determinado orden fiscal para atacar un problema tan importante como es la inflación, digamos. Recién decías esto de lo teórico, de lo académico que muchas veces se discute, y seguramente hay una definición para hiperinflación. Si vamos a lo textual, ¿podrías decir que estamos en una situación de hiperinflación? No estamos en hiperinflación. Digamos, la hiperinflación se trató mucho hasta la década del 80, en donde a partir de los 90 y la primera década del 2000, la mayoría de los países terminaron de resolver estos problemas. Pero la definición teórica de inflación tiene varias aristas. Podemos decir, la definición contable, que es la que muchos están usando para decir que cuando tenés inflación de 3 dígitos anualmente, es hiperinflación, no sirve para la práctica, digamos. Es una cuestión contable, se usa solo el universo contable. Después hay otras definiciones en las cuales se habla de inflación de 30% mensual durante 3 meses puede ser una definición de inflación, y la más vieja de todas, o la que la academia ha aceptado, es la de Philip Kagan, que él habla de 6 meses con inflación superior al 50% mensual. La realidad es que nosotros todavía no encajamos dentro de ese universo, pero sí estamos en lo que se denomina un régimen de alta inflación. Es decir, teníamos un régimen de inflación, hoy con 3 dígitos estamos en lo que se denomina régimen de alta inflación. No estamos en hiper, gracias a Dios. ¿Se puede descartar una hiper? Puede ser la pregunta de la gente. Y la verdad que no del todo, pero es un escenario menos probable hoy en día a partir de que se acomodaron un par de cosas. Pero también va a depender mucho de las decisiones que eventualmente tomen los potenciales hoy precandidatos, si es que acceden al poder. De eso va a depender. ¿Necesariamente vamos a ir a una hiper? No necesariamente podemos caer en una hiper. Hay que cortar bastante mal los cables para llegar a estos conceptos que hemos estado hablando. En línea con esto último que decías y del año electoral en el que nos encontramos, y de otra quizás gran pregunta que se hace mucha gente cuando ha escuchado a Javier Milei diciendo que si él es presidente, el día 1 dolariza la economía. De acuerdo con tu punto de vista y con tu formación profesional, ¿dirías que para un país como Argentina esto es viable o no? Creo que la dolarización es una herramienta o es una medicina para un problema que, volvemos, van a decir este vago es refiscalista, pero para un problema que, digamos, no es la medicina adecuada para el problema que tenemos. La medicina adecuada para el problema que tenemos es equilibrio fiscal, es decir, a la larga, el problema que tenemos con nuestra moneda, el problema que tenemos con la inflación, tiene que ver con el déficit fiscal, con gastar más de lo que ingresa. La dolarización es una herramienta, puede ser una solución cortoplacista, pero tiene bastantes desventajas en el largo plazo, es decir, es algo muy cortoplacista, y las consecuencias de corto para llevar a cabo la dolarización que habla Javier Milei con sobre todo varios programas. El programa que más viene utilizando es el de Ocampo Kachanowski, y también está el de Carlos Rodríguez, y tiene uno más que no me acuerdo de quién es el autor, en los cuales el de Ocampo Kachanowski básicamente
a ver, para definirlo, si sale mal, sí nos podemos comer una hiper, digamos. Y vos necesitas un apoyo bastante amplio para llevar adelante ese plan, que es básicamente utilizar todos los activos del Banco Central, ponernos en un fideicomiso y de partir de ahí obtener los dólares necesarios para dolarizar la economía. Es decir, es un tema complejo desde lo técnico, que si sale mal, el nivel de riesgo de que salga mal es muy alto. Es decir, la probabilidad de que salga bien un programa como eso y es baja, digamos. Entonces, a la larga, lo que podría generar un proceso de eso es una gran licuación del patrimonio de todos los argentinos, porque circulaban bastantes papers al respecto, sobre todo utilizando este modelo, que es el modelo que les decía recién de Ocampo Kachanowski, en donde hablaban varios colegas que en el escenario de que salga bien esto, sería un billete de 800 pesos, es decir, un dólar de 800 pesos, si sale bien, perfecto. Pero si sale mal, el problema es que te podés ir a 10.000 pesos, digamos. En la lógica, en la escala, digamos, de que salga mal, imagínate la situación de que salga mal. Lo que puede pasar en precios, lo que pasa con el patrimonio de todas las personas. Es decir, es un plan muy arriesgado, me parece una medicina que no es la adecuada para solucionar el problema de base que hemos tenido en la Argentina. Si uno ve la experiencia pasada en un proceso, en el 1 a 1, que era una caja de conversión, no era una dolarización digamos, directa de la economía, fue una buena solución para la inflación, pero a la larga el problema no se terminó solucionando. Es decir, bajaron la inflación, pero el problema de base no se solucionó, porque con el dinero de las privatizaciones se mantuvo un par de años, pero después ya vendiste las joyas de la abuela y seguías gastando de más, entonces no solucionaste el problema. El problema es el equilibrio fiscal, y es un acuerdo político amplio entre los distintos partidos que hoy nos representan de una u otra manera, para poner los puntos sobre las IES en lo que tiene que ver con el déficit, y que sea una política de Estado, es decir, que no tenga que ver con el color político, sino que sea una política de Estado a largo plazo para solucionar este flagelo que sobre todo afecta a los que menos tienen, digamos, a la larga. Entonces, es un punto importante de la dolarización, porque hay mucha gente que ilusiona de que, buenísimo, yo voy a cobrar en dólares a partir de ahora. Sí, pero vos mirás tu sueldo de ahora, y si el dólar vale, no sé, 10.000 pesos, va a cobrar, no sé cuánto cobra un empleo de comercio, va a cobrar 50 dólares, 40 dólares. Es decir, algo irrisorio podría llegar a pasar si sale mal un programa como eso. Hablando de grandes preguntas que se debe hacer la gente en este año electoral, otra pregunta tiene que ver con el ahorro. ¿Qué hacer con esos pesos que venís juntando, con esa plata que cobraste de golpe, que quizás no tenías pensado hacerlo y no sabes a dónde puede ir a parar o qué es lo más conveniente? Este año, como bastantes años en el último tiempo, es un año que es para las decisiones de binario. Hoy no tenés la posibilidad de decir, yo quiero ser moderado, es decir, dentro de los perfiles de riesgo que asume un inversor, quiero ser moderado, arriesgar un poquito y lo otro tenerlo de manera cuidada. Bueno, ese escenario no existe ya hoy, y por lo menos hasta que pasen las elecciones. O es lo que nosotros llamamos el programa Doña Rosa, que es básicamente comprar billete y esperar a que pasen las elecciones. Si alguna vez me han escuchado en otro lado, van a decir, este vago se contradice, porque yo no digo que comprar dólares no es una manera de invertir ni de ahorrar, pero sí es la toma de un posicionamiento de corto plazo para pasar la tormenta y empezar a tomar decisiones. Es decir, yo creo que la herramienta hoy es no tener pesos, tratar de no tener pesos, o tratar de cuidar mis ahorros o mi patrimonio. Y el otro escenario, sí, es un escenario que es agresivo, es decir, es alguien que está dispuesto a asumir riesgo en su capital con tal de obtener un retorno por sobre la media. Y en esto sí hay posibilidades de hacerlo, pero tienen que ser personas que en el día a día
no vayan a necesitar ese capital de corto plazo, es decir, son inversiones de largo plazo. En este mundo hay muchas oportunidades en lo que son bonos soberanos en dólares, hay muchas oportunidades en lo que puede ser el mundo de las acciones, sobre todo ante un ciclo político como este, que genera un cambio de expectativas sobre los activos argentinos y el mercado vive del día a día de las expectativas. Entonces, en este cambio de expectativas, en este nueva visualización de un ciclo político distinto, ya sea con gente del mismo color que está gobernando hoy o con gente distinta, hay un cambio de expectativa. El tema es que la potencialidad de ganancia y pérdida tiene una simetría. Te podría decir que hay más, digamos, la potencial ganancia es mucho más alta que la potencial pérdida, pero en bonos soberanos, sobre todo, para darte una idea o darte orden de magnitud, hay un bono soberano, no sé cuándo va a salir el podcast, pero está en 30 centavos de dólar. Claro. Esos bonos soberanos en junio del año pasado salían 17 centavos de dólar. Es decir, tenés una suba de casi 100%. Pero estuvo en 30 centavos en enero también. Y te cuento que en abril, mayo estuvo en 19 de vuelta. Es como para darte un orden de magnitud en donde vos decís, che, está en 17, va a 30, va a 19, va. Entonces, especulativamente es para inversores de largo plazo y que no vayan a necesitar ese capital. Porque si también te pones a mirar la historia de papeles como estos bonos soberanos, la verdad que en términos de valor, esto se mide en paridad, es decir, cuánto vale contablemente ese bono con respecto a lo que vale en el mercado. La verdad que las paridades de Argentina son de 60, 70, 50, no son de 30 centavos, ni de 20, ni 25. Es decir, ante un par de soluciones que pueda haber en la macroeconomía, más un cambio de expectativa, podemos ir a la normalidad de Argentina, es decir, que esos bonos coticen como cotizaban históricamente. Hoy destruidos, digamos, pero, te remarco, son alternativas de riesgo. Y después en el mundo de las acciones hay oportunidades, pero no estás tan barato, hay que ser más selectivo, no estás tan barato como en el mundo de los bonos. Los bonos en dólares, yo te digo, de largo plazo vas a ganar guita porque están baratos, sí o sí. No es una recomendación de inversión, no me van a venir a buscar después. Eso depende del perfil de cada uno y cómo se sienta. Ojo, porque no, después no está en su oficina, así que está en otro modo. En acciones, hay muchas acciones que han recuperado su valor pre-paso 2019. Hay acciones que han cambiado de perfil, como decirte, todos los que esté vinculado hoy al petróleo y vaca muerta han cambiado de perfil porque tienen otra matriz productiva hoy a partir de, del gasoducto, del desarrollo que viene teniendo vaca muerta. Entonces, su valuación potencialmente es distinta y mejor y más alta. Tenés algunas acciones, sobre todo las vinculadas al mundo de los bancos, en donde la verdad que en términos históricos están bastante baratas, pero ojo con ese mundo porque el mundo bancario, adentro tienen todos los bancos un problema muy grande que aqueja la economía y que va a haber que solucionar, que es las LELIQ. Y justo eso me da pie para meterme a decirte por qué no tengo un escenario moderado. Porque ¿qué son las LELIQ básicamente? Las LELIQ devienen cuando un inversor va a su banco, hace un plazo fijo, el banco recibe los pesos, se da vuelta con esos pesos y se los presta al Banco Central. Y el Banco Central le da de vuelta un papelito que son las LELIQ, letras de liquidez. El Banco Central hoy ha acumulado más de 2 bases monetarias y medio. Una base monetaria es todo el dinero que circula en la economía. Más de 2 veces y media una base monetaria dentro de lo que son las LELIQ. Es decir, si todo el mundo quisiera sus plazos fijos, todas las empresas quisieran sus plazos fijos y tuvieran que largar todos los pesos, la verdad que es un escenario apocalíptico, no, en la práctica no sé cuán factible es. Eso, imagínate tirar 2 veces y media la guita que ya hay circulando en el mercado, el impacto que podría tener en precios y el impacto que podría tener en la cotización del billete. Es decir, eso es algo que no se resalta y es un riesgo potencial que tienen todos los plazos fijos. Entonces, no es para mí una alternativa hoy tener activos en pesos y utilizar los plazos fijos como herramienta de inversión, porque la realidad,
la tasa del 8 es muy tentadora, pensando en la inflación, que nosotros vemos del 7 y pico, algún mes perdés, pero la verdad es que el billete te lo puede recuperar, es decir, el dólar te lo puede recuperar en 5 minutos, básicamente. Y de darse un escenario donde hay que solucionar esto de las LELIQ, que capaz que es un tema que no parece sexy para hablar en el día a día, pero es un tema bastante importante del que no están opinando ninguno de los candidatos. Es decir, todas las potenciales soluciones son dolorosas, entonces no hay candidatos opinando, y eso me encantaría escucharlo a los referentes económicos de cada uno de los candidatos a presidente. ¿Qué carajo van a hacer con esta pelota de las LELIQ? Con las cuales en situaciones similares hemos tenido muy malas experiencias, sobre todo allá por el 89 y el 90. Y para cerrarte, dentro del programa Doña Rosa, que es aquel que va y compra dólar en el día a día, me vas a decir, che Mariano, pero el banco me deja comprar $200 nada más, me estás mandando a hacer algo ilegal. No te estoy mandando a hacer algo ilegal, porque existe dentro del mercado de capitales la posibilidad de comprar dólar MEP, es decir, una herramienta para comprar dólares de manera legal a través del mercado de capitales. Entonces, creo que el que quiera cuidar su patrimonio de acá a 6 meses tiene que estar dolarizado y esperando, y el que quiera de verdad invertir y jugar el partido fuerte con capital que no vaya a necesitar por lo menos de acá al 2025, si yo tuviese que recomendarte, te lo diría así, que lo haga porque hay oportunidades. Pero no, es decir, desrecomiendo, vamos a ir inventando una palabra, no sé si existe, el camino del medio, el pibe que dice, no, voy al plazo fijo porque voy ganando, qué sé yo. La realidad, a mi forma de ver, tiene muchísimos riesgos que no están evaluando. Una última pregunta para llevarte a una situación un poco más comprometedora. Hoy es 10 de diciembre del 2023 y acaba de ganar Pepe Honguito la presidencia en Argentina, y dice que vos, Mariano Cáceres, sos el nuevo ministro de Economía. ¿Qué es lo primero que haces? La verdad que agarrar la papa caliente Renuncio. Está bastante difícil, pero lo primero que hay que hacer es un programa que genere confianza. Es decir, creo que es clave en estas situaciones la confianza, ¿sí? El primer punto para generar confianza es, yo creo, ir comunicando el paso a paso de lo que se va a hacer. Sacar el cepo tiene que ser un objetivo, pero no debería ser instantáneo para mí por los potenciales efectos que tiene. Entonces, comunicar un programa de cómo sacar el cepo, por un lado. Comunicar las medidas de ajuste fiscal que tengan que llevarse a cabo. Lógico, estudiando de no terminar impactando sobremanera a los que menos tienen. Es decir, porque siempre hablamos, cuando hay algo de ajuste fiscal, sí, hay que cortar la parte de planes sociales, jubilados, pensionados. La verdad que no sería por dónde empezaría. Y avisar también que buscaría alguna ley de reforma impositiva, no para que se pague menos, sino para que se pague más eficientemente. Es decir, hoy, con las leyes impositivas que tenemos, la carga tributaria es muy cara para el que paga, versus no existe para el que no paga. Entonces, al ser tan alta, también a vos te da incentivos para entrar en ese mundo de evitar pagar. Es decir, buscaría alguna reforma tributaria, buscaría también algo que me van a empezar a perseguir los sindicatos desde ya me está haciendo ministro de Economía, y buscaría una reforma laboral eventualmente, no para quitarle derechos ni en perjuicio de los trabajadores, sino al contrario, para hacer un mercado que sea más dinámico y que haya más posibilidades laborales. Es decir, son cosas que tenemos que discutir sí o sí. Y también, por último, te digo, buscaría que haya un amplio acuerdo político entre las distintas fuerzas para la toma de decisiones en estas leyes. Igual creo que con lo que las respuestas que te di tengo mucho para trabajar ahora como ministro. Sí, señor ministro, yo diría que vamos dejándolo acá nomás. Mariano Cáceres es magíster en finanzas y también socio de Fórmula Asesores. Muchas gracias por habernos explicado con tanto detalle distintas aristas de la macroeconomía. Bueno, muchísimas gracias.
Cada episodio de Aprendiendo Juntos nos invita a seguir conociendo más acerca de cada tema que abordamos. Los y las invitamos a seguirnos en Spotify y en Instagram para estar al tanto de todas las novedades y aportar ideas para futuros capítulos. Será hasta la próxima edición de Aprendiendo Juntos.